el video de servicio técnico de monitor fetal F9 y F9 Express de la marca EDA, procedencia china. Los monitores de la serie F9 están diseñados para hacer el monitoreo continuo del ritmo cardíaco o los latidos del corazón del feto. Esto ocurre durante el embarazo y también se puede hacer el monitoreo durante la labor del parto. Por tal motivo, la interpretación clínica del ritmo cardíaco del corazón del feto puede ser diagnosticado antes de la labor del parto. Así también se pueden detectar problemas fetales y o maternos en el caso del modelo F9 Express. También se pueden hacer la detección de complicaciones durante el embarazo. Este equipo puede ser utilizado en el área de gineco-obstetricia, sala de partos, consultorios, etc. Es de operación simple y permite la medición de los siguientes parámetros: frecuencia cardíaca fetal, FHR1 para un feto y FHR2 para el segundo feto, en el caso de hacer la medición de la frecuencia cardíaca fetal de dos fetos en simultáneo, es decir, de gemelos. También se puede hacer la medición de las contracciones uterinas utilizando un transductor TOCO. En el caso de contar con un monitor F9 Express, se estarían permitiendo la medición de los parámetros maternales, tales como SG materno, la saturación de oxígeno, la presión no invasiva y la temperatura. Otros parámetros opcionales serían la presión intrauterina y el SG directo del feto. La conexión de transductores es independiente y cuenta con un sistema de sujeción de los mismos por medio de unas correas que vienen como accesorio estándar. La pantalla es una pantalla LCD TFT a color de 12 pulgadas con visualización numérica y gráfica. Por lo tanto, los parámetros se pueden ver en números y también ser interpretados por medio de gráficas. Cuenta con un marcador manual para la identificación automática del movimiento fetal. Cuenta también con alarma de sonido y de luz, con ajuste del límite de alarma superior e inferior. Tiene una capacidad de almacenar datos o tendencias del paciente hasta 24 horas. Tiene también la capacidad de conectarse a un sistema de monitorización central, dependiendo de la configuración del equipo al momento de la venta. Cuenta también con un silenciador de alarma, el cual me va a permitir silenciar las alarmas que se puedan producir por algún evento ocurrido durante la monitorización. Cuenta también con una interfaz Ethernet y RS232 para la comunicación con la computadora. Este equipo utiliza una batería recargable ion litio, el cual me permite utilizar el equipo en movimiento. Cuenta también con un registrador térmico o impresora, el cual está incorporado en el equipo y se encuentra en la parte frontal. Datos técnicos. El equipo cuenta con una pantalla LCD TFT a color de 12 pulgadas con una resolución de 800 x 600. Tiene las dimensiones aproximadas de 347 milímetros por 330 milímetros por 126 milímetros. Peso aproximado es de 6 kilogramos. La frecuencia cardíaca fetal puede ser visualizada como valor numérico en la pantalla y también se puede ver su respectiva gráfica. Se da la detección de la frecuencia cardíaca en gemelos o en un solo feto. Cuenta con detección de pulso de ultrasonido con autocorrelación. La frecuencia de ultrasonido estándar en este equipo es de aproximadamente 1 MHz. La frecuencia cardíaca fetal se visualiza en la pantalla por medio de valores numéricos y
de gráficas. Estas gráficas permiten hacer el análisis de los eventos, por lo tanto también se cuenta con gráfica de tendencias. Permite también hacer la detección de la frecuencia cardíaca en gemelos. Detecta el pulso de ultrasonido con autocorrelación. La frecuencia cardíaca de ultrasonido es de 1 MHz con un error de más o menos 10%. La potencia promedio emitida o de emisión es de 10 miliwatts por centímetro cuadrado. El rango de medición de la frecuencia cardíaca fetal es de 50 a 240 latidos por minuto, con una resolución de 1 latido por minuto. Con respecto a la actividad uterina, en pantalla se va a visualizar la gráfica respectiva o una onda y el valor numérico medido en pantalla. La actividad uterina se puede censar por medio de un transductor de contracciones uterinas llamado TOPO. Tiene un rango de medición de 0 a 100% con una resolución de 1%. El modo de trabajo puede ser en modo 0, manual o automático. Con respecto al electrocardiograma materno, dependiendo del modelo del monitor, en este caso sería el monitor FN Express, se da por medio de gráficas de ondas y display numérico de los valores medidos y se muestran en pantalla. Rango de medición es de 30 a 240 latidos por minuto con una precisión de más o menos 2 latidos por minuto. La saturación de oxígeno es visualizada por medio de una onda planismográfica en pantalla, así como también su valor numérico. Rango de medición es de 50 a 100% con una resolución de 1%. El rango de medición de las pulsaciones por minuto es de 30 a 240 latidos por minuto con una precisión de más o menos 2 latidos por minuto. Con respecto a la presión no invasiva, se va a visualizar en pantalla el valor numérico. Los parámetros o valores numéricos de las presiones halladas por medio de este módulo son la presión sistólica, presión distólica y la presión principal. Rango de medición para cada una de estas presiones son: para la presión sistólica es de 40 a 270 milímetros de mercurio, para la presión promedio es de 20 a 235 milímetros de mercurio, para la presión distólica es de 10 milímetros de mercurio a 215 milímetros de mercurio, con una resolución de 1 milímetro de mercurio. La temperatura se da por medio de un valor numérico en pantalla, con un rango de medición de 0 a 50 grados centígrados. Este tiene una precisión de más o menos 0.2%, más o menos 0.2 grados centígrados. Como ya se mencionó anteriormente, este equipo cuenta con un registrador térmico o impresora, la cual tiene una velocidad de impresión configurable de 1, 2 y 3 centímetros por minuto. Utiliza un papel de impresión tipo Z o bloque de 150 a 152 milímetros de ancho. La información visualizada en esta impresión va a ser la correspondiente a los trazos de los latidos por minuto o la frecuencia cardíaca fetal, y en el caso de contar con gemelos, ¿no?, se va a dar el trazado de la frecuencia cardíaca fetal 1 y 2. También se va a visualizar el trazo de la actividad uterina por medio del transductor TOPO, la marca del movimiento fetal, la cual se da por medio del marcador, la fecha, el tiempo, la velocidad de impresión, el número de identificación del paciente, el nombre, etc. Requerimientos de energía para este equipo son tensión de 100 a 240 voltios y 60 Hz, con una potencia máxima de 110 voltampere. La batería, que es una batería recargable de ion litio, tiene una autonomía de aproximadamente 4 horas. A continuación procederemos a explicar las partes internas del equipo. Para ello se debe primero volver a plegar la pantalla y luego colocando una franela en la parte inferior del equipo, es decir, en una superficie con una franela suave, se voltea el equipo
y se va a colocar ahí. Luego se procederá a quitar los tornillos que se encuentran en la parte inferior. Una vez retirados los tornillos con un desatornillador estrella, ¿no?, se va a proceder a destapar el equipo y así poder visualizar las partes y componentes internos. Se debe desconectar algunos cables para poder retirar la pantalla. Ahora retiramos el cable a la tarjeta de comunicación. Una vez retirados estos dos cables, se procede a retirar la parte superior del equipo y colocarlo a un lado de la mesa. Una vez hecho esto, ya se pueden visualizar las partes internas del equipo. Una vez desarmado el equipo y colocada la pantalla al lado derecho y habiendo ya retirado los cables antes mencionados, se puede visualizar los componentes internos, en este caso diversas tarjetas de control para cada uno de los módulos del equipo. Este monitor está compuesto por un tablero de control principal, el cual se encuentra aquí, un módulo fetal FM, el cual lo vamos a encontrar dentro de este compartimiento de metal, el cual se va a retirar para poder visualizarlo con más detalle. Una vez retirado los tornillos, se procede a destapar la tarjeta FM o tarjeta de monitoreo fetal. Este equipo también cuenta con un módulo de DSG, un tablero de impresión, el cual se encuentra aquí, un tablero de impresión o tarjeta de la impresora. También se cuenta con un módulo de alimentación, ¿no?, donde se hace la transformación de la energía alterna a voltaje DC para que el equipo pueda trabajar y sus diversos componentes también puedan trabajar y ejercer su función. También cuenta con un teclado que también tiene su respectiva tarjeta de control y sus conectores que los comunican con las otras tarjetas para que pueda hacerse el control manual. También en la parte inferior de la tarjeta principal se encuentra la pantalla LCD, la cual se conecta a la tarjeta principal para que se puedan visualizar todos los componentes de la interfaz de usuario. También este equipo, en el caso de ser un F9 Express, va a contar no solamente con la tarjeta de adquisición de señales por ultrasonido, toco y el marcador, sino también va a contar con los módulos de presión no invasiva, que se encuentra en esta zona, el módulo de saturación de oxígeno, el que se encuentra debajo del módulo de presión no invasiva. También se cuenta con el módulo de SG, el cual se encuentra debajo también del módulo de presión invasiva, pero al lado izquierdo. Por último, se puede ver aquí también una tarjeta de interfase para la comunicación con una PC por medio de los puertos RC232 o RJ45. En la parte interna también se puede ver, al lado de la tarjeta de control de la impresora, un sistema de engranajes, ¿no?, que actúan como reductor para que se pueda dar movimiento al papel, ¿no?, de una forma más eficiente. Aquí se puede visualizar el cabezal de impresión, que es un cabezal térmico, ¿no? Por tal motivo se utiliza un papel térmico para la impresión. En la parte izquierda se puede ver un altavoz por el cual se van a emitir todos los sonidos relacionados con el monitoreo, tanto fetal como el monitoreo de los parámetros de la madre, en el caso de que se cuente con un monitor fetal express. Aquí se puede ver un pequeño ventilador o cooler, el cual va a mantener refrigerada la parte interna del equipo para que tenga un funcionamiento más eficiente y así se mejore el rendimiento del sistema. El sistema de engranajes, que actúa como reductor,
tiene como motor a un motor de paso, ¿no? El cual está controlado por su respectiva tarjeta de control que se encuentra en esta parte. A continuación se procederá a explicar con más detalle las partes de la tarjeta principal o tablero principal. Este tablero principal cuenta con un procesador, el cual se va a encargar de procesar toda la información que recibe de todos los módulos y del funcionamiento general. Aquí se puede visualizar una pila, la cual se va a encargar de alimentar a la tarjeta para que se pueda hacer el almacenaje de la fecha, la hora y de algunos parámetros que deben ser almacenados cuando se hace la configuración por medio del menú o interfaz de usuario. Cuenta también con diversos conectores, los cuales le van a comunicar con diversas tarjetas del sistema. Por ejemplo, por aquí se encuentra un conector, el cual va a comunicar el equipo con el tablero de iluminación que se encuentra en esta parte en forma perpendicular a la tarjeta de control del panel. Esta tarjeta de iluminación se encarga de iluminar el fondo de la pantalla LCD. Luego, este conector de aquí viene a ser un conector para el tablero de inversión de la alimentación, el cual hace una inversión de la alimentación, ¿no?, para la pantalla LCD y así pueda funcionar de manera adecuada. El conector siguiente es el conector para el teclado, ¿no? Si le hacemos un seguimiento podemos ver que este lleva a la tarjeta de control del teclado. Luego el conector siguiente viene a ser el conector del indicador de alarma o las indicaciones de alarma que se van a visualizar en la parte frontal del equipo. Por otro lado se encuentra un conector flag, el cual comunica a la tarjeta principal de control con el tablero de interfaz hacia la PC. Por lo tanto, va a haber una transferencia de datos hacia la PC por medio de la tarjeta de interfaz inferior. Por aquí se cuenta con un conector, el cual me va a comunicar la tarjeta principal con la pantalla LCD. Luego también se cuenta con otros conectores, pero en este caso se encuentran deshabilitados porque no se necesitan en el sistema del monitor fetal F9 y F9 Express. A continuación se procederá a describir con más detalle la tarjeta de interfaz hacia la PC o la tarjeta de comunicación. Esta tarjeta de comunicación cuenta con unos puertos RC232 y RJ45. Tiene comunicación con diversas tarjetas del equipo. Por ejemplo, una tarjeta que se encuentra aquí, que es decir, la tarjeta principal, ¿no?, se conecta a esta interfase por medio de un cable conector tipo flag. Al lado del conector tipo flag se encuentra el conector de la tarjeta de comunicación o la tarjeta de interfaz hacia la PC con la tarjeta principal. Este vendría a ser el conector que me va a comunicar con el sistema de comunicación vía cable de red, ¿no?, o RJ45. Este conector que se encuentra por aquí se encarga de comunicarme con el tablero de control, ¿no? Si le hacemos un seguimiento, me va a comunicar con un tablero de control. Por aquí se encuentra un conector, el cual me va a comunicar con la batería. Si le hacemos un seguimiento a este conector, me va a comunicar con la batería. Este conector que se encuentra por aquí me va a comunicar con el módulo de SPO2 o saturación de oxígeno. Si hacemos un seguimiento, vamos a llegar al módulo de saturación de oxígeno que se encuentra en la parte inferior al módulo de presión invasiva. Al lado se puede ver un conector, el cual me va a comunicar con el módulo de SG, que también, si le hacemos un seguimiento, va a llegar al módulo SG que se encuentra debajo del módulo de presión no invasiva. Luego tenemos este conector de aquí, el cual me va a comunicar con el módulo de presión no invasiva, ¿no? Le hacemos un seguimiento e inmediatamente descubrimos que llega al módulo de presión no invasiva. Este conector que se encuentra por aquí, a ver si
movemos un poco los cables. Este conector que se encuentra por aquí me va a comunicar con el tablero de control de la impresión. Hacemos un seguimiento y llegamos al tablero de control de la impresión. Este conector me comunica con el tablero de alimentación, el cual se reconoce fácilmente puesto que es un conector más ancho. Le hacemos seguimiento de los colores y los cables y llegamos a la tarjeta de alimentación. Por último, este conector me va a comunicar con la tarjeta del módulo de FM o frecuencia cardíaca fetal. Entonces, ¿qué se entiende por ello? De que en la comunicación con una PC se va a hacer la transferencia de datos de todos los módulos y del monitoreo general del equipo. Ahora también se puede ver, ¿no?, la tarjeta o el módulo de presión no invasiva. A continuación se procederá a explicar con más detalle este módulo. El módulo de presión invasiva cuenta con una mini bomba, ¿no?, la cual se va a encargar de hacer el bombeo de aire para la presión del brazalete que va a ir colocado en el brazo del paciente. También por aquí se pueden ver que hay unas pequeñas válvulas, ¿no?, las cuales van a estar controladas por medio de la tarjeta de control del módulo de presión invasiva. Y esta tarjeta está alimentada por medio de la tarjeta de alimentación que se encuentra por aquí. A su vez también tiene comunicación con la tarjeta de interfaz hacia la PC. Y también comunicación por medio de esa tarjeta como puente con la tarjeta principal. Accesorios del equipo. El monitor fetal F9 Express cuenta con los siguientes accesorios. Cuenta con un sensor de temperatura para piel. Cuenta con un tubo de conexión a brazalete para la presión no invasiva. Este es el brazalete. Es un brazalete adulto. Un cable RS232 para la transmisión de datos y la comunicación con la PC. Cuenta con un adaptador, el cable RS232 a USB, un sensor de oximetría, ¿no?, tipo de DAL, con su respectivo conector. 3 correas o fajas de sujeción para los traductores. En este caso serían 2 traductores de ultrasonido y un topo. El traductor topo, los traductores de ultrasonido 1 y 2. Son 2 traductores de ultrasonido y un traductor topo para la actividad uterina. También cuenta con 3 bloques de papel para la impresión de los datos y gráficas. En este caso son 3 bloques de papel que vienen dentro de esta cajita. Cuenta también con un cable RJ45 o cable de red, ¿no?, para la comunicación con la PC, un marcador, un cable a tierra o cable equipotencial, el cable de paciente de 3 ramales, una bolsa de electrodos, en este caso 30, gel de ultrasonido, un cable de alimentación de grado médico, un manual de usuario en español, un manual de usuario en inglés, un CD con software, una guía para el monitoreo fetal y un manual para el software. Estos accesorios son los accesorios estándar para los modelos F9 Express, los cuales incluyen los parámetros de la madre. En el caso del monitor fetal F9 se estarían moviendo los traductores o los sensores para la adquisición de datos o parámetros de la madre.
monitor F9 Express y F9 deben estar conectados a la toma de 220 por medio del cable de alimentación que se conecta en la parte posterior del equipo. Luego se debe hacer la carga de papel, el cual se va a ubicar en este compartimiento que se abre de esta manera. Cabe resaltar de que el papel de impresión que utiliza este equipo es un papel de tipo bloque o Z, el cual es un papel térmico cuya posición es la siguiente. Se debe desplegar la primera hojita y luego colocar el bloque de esta manera. Se cierra el compartimiento y el equipo queda listo para iniciar un procedimiento de monitoreo. Ahora, para encenderlo, se debe presionar este botón pulsador que se encuentra al lado derecho. Inmediatamente empieza a cargar el software interno del monitor. Una vez cargado el software, se visualiza la interfase y también a su vez se hace la impresión de prueba de la impresora. Para hacer el monitoreo fetal o el monitoreo de los latidos fetales, se necesita un traductor de ultrasonido, ¿no?, que viene como estándar en el equipo. En el caso de contarse con un equipo gemelar, se cuentan con dos traductores de ultrasonido, ¿no?, de colores distintos, dependiendo del requerimiento de usuario. A su vez, también se cuenta con un traductor topo para la actividad uterina. Ahora, el modo de colocación de estos traductores se va a realizar de la siguiente manera. En el caso de solo utilizar un traductor de ultrasonido, este se va a colocar en el conector al equipo US1, ¿no?, de esta manera. Entonces el traductor queda habilitado para hacer la medición de la frecuencia cardíaca fetal. En este caso, como se ha conectado el conector en la parte 1, eso significa que se va a hacer el monitoreo fetal del feto en la posición número 1 de la gráfica, ¿no?, la cual se puede ver en la parte izquierda de la pantalla. El rango de medición para este traductor debe estar entre los rangos de 120 y 150 latidos por minuto, que serían los latidos normales de un feto. En el caso de querer levantar el volumen de ultrasonido o de los latidos, se presiona el icono de sonido que se encuentra aquí. Para ello se debe girar la perilla y ubicarla en la posición de sonido. Se hace una presión de la perilla y automáticamente aparece el menú para la configuración del audio. Se gira la perilla hacia la izquierda y se reduce el sonido. Si se gira la perilla hacia la derecha, se aumenta el sonido. Este cuenta con 5 niveles de volumen. Para deshabilitarlo o aceptar la configuración que se ha hecho, se presiona la perilla de nuevo y automáticamente queda configurado el volumen del sonido de la frecuencia cardíaca fetal. En el caso de utilizar el otro traductor, automáticamente se habilita el espacio de la frecuencia cardíaca fetal 2, ¿no? Este es en el caso de hacer el monitoreo de gemelos. Como se ve en pantalla, se habilita solamente uno. Eso se debe a que cuando se hace el monitoreo gemelar, se necesita hacer el monitoreo 1 a 1, ¿no? Por tanto, se habilita automáticamente uno de ellos, el cual viene a ser el US1. Y luego, si se quiere oír la frecuencia cardíaca del otro feto o del gemelo, con la perilla se busca el icono de sonido del US2,
se presiona la perilla y automáticamente se habilita el sonido de la frecuencia cardíaca fetal 2. Pero eso no quiere decir que se va a detener el monitoreo del feto número 1. Simplemente se va a variar el audio de uno de ellos. Por lo tanto, se va a hacer el monitoreo simultáneo de ambos gemelos. Una vez iniciado el monitoreo, inmediatamente va a aparecer el valor numérico de la frecuencia cardíaca y a su vez también la gráfica correspondiente a este valor. También cuando se inicie el monitoreo por medio del botón Start que se encuentra aquí en el panel de control, automáticamente se va a hacer la impresión de la gráfica que se va a visualizar en pantalla y a través del tiempo. Por lo tanto, es un monitoreo en tiempo real y a su vez también se hace el registro del monitoreo en tiempo real por medio de la impresora. Por lo tanto, el equipo registra automáticamente la gráfica de la frecuencia cardíaca fetal, a su vez también el valor numérico por medio del papel térmico o tipo SECHA. Con respecto al traductor TOCO, va a ir conectado también en la zona de los conectores del transductor de la siguiente manera. Este va a ir conectado en la parte de color verde y se va a visualizar su valor numérico en la parte inferior de la frecuencia cardíaca fetal 2, TOCO, el cual le va a mostrar su valor de referencia, en este caso es 10, pero tiene un rango de medición de 0 hasta 100 milímetros de mercurio. También se va a realizar el monitoreo de la actividad uterina por medio de una gráfica y por medio del valor numérico. El valor numérico, como ya se explicó, se va a visualizar en la parte derecha de la pantalla y la gráfica en la parte izquierda. Y a su vez también esto va a ser registrado del mismo modo que la frecuencia cardíaca fetal por medio del papel de impresión. El monitor fetal también cuenta con un marcador de movimiento. Este marcador es un dispositivo manual el cual es usado por la mujer que está embarazada y que está siendo monitoreada. ¿Cómo funciona? Pues se le pide que se presione cada vez que sienta un movimiento fetal. Es decir, cada vez que sienta que hay un movimiento por parte del feto que está dentro del útero, la madre hace automáticamente una pulsación por medio del marcador. Entonces, este marcador, ante todo, se conecta de esta manera. En la parte que dice Mark, en esta parte va conectado el marcador. Entonces, cuando la madre siente que hay movimiento, simplemente hace una marcación, presiona el marcador, se oye un sonido y automáticamente se visualiza en pantalla el número, que en este caso es 1, ¿no? Que ha habido una marcación de movimiento fetal, ¿no? Por medio de la madre. También en la zona de gráficas se puede visualizar una flecha que va hacia arriba, lo cual indica que ha habido un movimiento en este intervalo de tiempo. Si se hace otra marcación, automáticamente se incrementa el valor a número 2 y aparece otra marca en otro intervalo de tiempo. Este equipo cuenta en la parte lateral con un soporte para los traductores y para el marcador. Estos se colocan de la siguiente manera. Como se explicó anteriormente, se cuenta también con un marcador de movimiento fetal, el cual funciona de esta manera. Y también de que el equipo cuenta con un receptáculo o un soporte para los traductores y el mismo marcador. Este se utiliza de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí hay dos espacios en los cuales se puede colocar el traductor de ultrasonido número 1, el traductor de ultrasonido número 2, el traductor TOCO de actividad uterina y el marcador. Esto en el caso de no utilizar el equipo
Y también esto me puede dar tiempo para conectar los otros accesorios. También se cuenta con un cable de paciente. En este caso es un cable de paciente el cual va a ir adherido en el pecho de la madre para hacerle la captura de las señales SG o electrocardiograma. Las gráficas de SG se van a visualizar aquí en la parte inferior de las gráficas de la frecuencia cardíaca y la presión o la actividad uterina, ¿no?, en esta zona. Esta es la configuración estándar en el caso de que se tenga un monitor F9. Si se tiene un monitor F9 Express, se tienen los siguientes accesorios. Es un cable de paciente, el cual va a ir adherido en el pecho de la madre para hacer la adquisición de señales SG o hacerle un electrocardiograma. También se contaría con un sensor de oximetría tipo de DAL, el cual va a permitir medir la saturación de oxígeno en la sangre de la madre, así como también el pulso. También se hace la medición de la temperatura por medio de un sensor de temperatura tipo piel o para piel. Por último, se va a hacer la medición de la presión no invasiva por medio de un brazo de leche adulto y un tubo de extensión. Cabe resaltar que estos parámetros son parámetros maternos. SG de la madre, temperatura de la madre, saturación de oxígeno de la madre y presión no invasiva medida en la madre. ¿No? En la parte, los motores que se ven en la parte izquierda tienen estos motores que van relacionados con el feto. Entonces, a continuación procederemos a conectar los demás transductores que vienen a ser traductores para la madre. Se procede a conectar el sensor de temperatura, el cual cuenta con un conector Blush que se conecta en la parte TEM, que se encuentra aquí. Inmediatamente queda habilitado el sensor de temperatura y ya se puede hacer la medición de la temperatura desde la piel del paciente. A continuación se visualiza una alarma visual y auditiva, la cual me permite saber en qué estado se encuentra en la medición de la temperatura. Este parámetro debería estar en un valor de más de 36 grados centígrados, pero como en este caso no se está haciendo la medición de temperatura, me está saltando una alarma, ¿no?, la cual me indica que hay temperatura baja. Para solucionar este problema simplemente se debe iniciar la medición de la temperatura en un paciente. Esta medición se debe hacer o se debe esperar por lo menos unos 10 minutos hasta que haya una estabilidad del paciente. Esto dependiendo del ambiente que se encuentre y el estado del paciente, en este caso la madre. Luego se procede a hacer la conexión del sensor de saturación de oxígeno o sensor de oximetría tipo de DAL, el cual cuenta con un cable conector y va al equipo de la siguiente manera. Se conecta este en la zona que dice SPO2 y luego el sensor de saturación de oxígeno queda habilitado. En pantalla se va a visualizar inmediatamente la zona de la onda platismográfica y el valor numérico de la saturación de oxígeno. Para iniciar la medición de este parámetro simplemente se coloca el sensor de la siguiente manera y automáticamente el monitor empieza a adquirir el valor de la saturación de oxígeno. El valor numérico de la saturación de oxígeno en porcentaje de 95% aproximadamente y al lado una barra de la potencia de pulso. Luego también en la parte izquierda de la pantalla se va a visualizar la onda platismográfica correspondiente al valor visualizado de la saturación de oxígeno.
Como ya se indicó anteriormente, este sensor se va a colocar en el dedo de la madre. Luego se procede a conectar el cable paciente o el DSG para que se pueda adquirir el electrocardiograma de la madre. Este se conecta de la siguiente manera en la zona de SG, MSG, en este caso SG materno. Este se va a colocar de la siguiente manera. Para ello se debe visualizar la zona que me dice MSG, el cual me indica SG materno. Entonces, se procede a conectar el conector de color negro de esta manera. Y automáticamente queda habilitado el cable de paciente. Por último, se va a hacer la conexión del brazalete con su tubo de extensión. Un tubo de aproximadamente 3 metros. Este tubo se va a conectar de la siguiente manera en un pequeño pin de salida de, en este caso, la presión no invasiva. Conecta. Este es un conector tipo overlock, el cual simplemente necesita de una pequeña presión para hacer su conexión. Luego se conecta el brazalete de la siguiente manera y queda automáticamente fijado al brazalete el tubo. Entonces se ha habilitado también ya la medición de la presión invasiva. Como se puede ver aquí, se ha hecho la conexión de todos los traductores y dispositivos que son necesarios para hacer la medición tanto de los parámetros de la madre como los parámetros fetales. En el caso del feto se utilizan los traductores de ultrasonido y el reductor topo, así también el marcador, y para los parámetros de la madre, que son la saturación de oxígeno, se encuentra aquí, la temperatura, la presión invasiva y el SG. Una vez conectados todos los traductores y dispositivos para el monitoreo maternal y fetal, la pantalla del monitor se va a visualizar de esta manera. En el lado izquierdo se van a visualizar las gráficas, en este caso en la parte superior las gráficas del monitoreo fetal o fetal gemelar. En la parte inferior se puede visualizar la gráfica de la actividad uterina. Y así también se visualizan las gráficas de la SG maternal y de la onda platimográfica que sale de la medición de la saturación de oxígeno. Al lado se visualiza una tabla de tendencias, en este caso de la presión no invasiva, la cual sería la presión sistólica y diastólica, y también la promedio. Esto de acuerdo a la fecha del evento y la hora. En la parte derecha se ven todos los valores numéricos, los cuales son correspondientes al monitoreo fetal o fetal gemelar, y a su vez también la actividad uterina, el número de embarcaciones de movimiento fetal, el valor en porcentaje de saturación de oxígeno, los valores de la presión invasiva, en el caso de que se haga la medición, la frecuencia cardíaca de la madre, la cual tiene un color verde correspondiente a la gráfica, que también corresponde al SG de la madre. El valor de la temperatura, que es como modo estándar se cuenta a 37.2 grados centígrados, que viene a ser la temperatura maternal. En la parte inferior de la pantalla se visualizan los siguientes indicadores, indicador de conexión a toma-tierra, indicador de la batería o del nivel de carga de batería, indicador de alarma, en este caso la alarma se encuentra habilitada y se puede deshabilitar con el botón silenciador de alarma que se encuentra aquí. Inmediatamente aparece un tiempo o una temporización en segundos, quiere decir que la alarma se va a detener por todo este intervalo de tiempo. La alarma también ha adoptado una forma de una campanita con un aspa que significa que se ha silenciado la alarma. Si se quiere rehabilitar la alarma, se vuelve a presionar el botón y la alarma se habilita de nuevo. El icono de la impresora
¿no? En el caso de que la impresora ha iniciado su función de impresión, esta se habilita. Para detenerla se presiona otra vez el botón print y automáticamente la impresora se detiene. A la parte derecha se puede visualizar la hora y la fecha. A continuación se procederá a explicar el panel de control. El panel de control del equipo consta de 7 botones, los cuales tienen funciones diversas. Además también se cuenta con una perilla pulsadora, la cual me permite navegar y seleccionar valores del menú. El primer botón, que en este caso es el botón de inicio o Start, ¿no? Me va a permitir hacer el inicio del monitoreo tanto de la madre como el monitoreo fetal. A su vez también me va a habilitar automáticamente el registro por medio de la impresora, la cual me va a imprimir tanto las gráficas como los valores numéricos en el papel térmico y milimetrado. Presionamos el botón Start y automáticamente se habilita el monitoreo de feto, monitoreo gemelar o el monitoreo también de la madre. El siguiente botón es el silenciador de alarmas, el cual ya se explicó hace un momento, en el que me permite deshabilitar la alarma. Cabe resaltar también que esta alarma se deshabilita por un determinado tiempo. Al lado derecho se visualiza el botón Auto 0, el cual me retorna el monitoreo al valor 0. El botón de marcación, en el caso de que no se cuente o no se utilice el marcador de movimiento fetal de la madre, se utiliza el que se encuentra en el panel y automáticamente aparece una flechita hacia abajo en la pantalla. El botón print es el botón que me inicia la impresión del monitoreo, y para detenerlo se vuelve a presionar el botón print y automáticamente este se deshabilita visualizando el icono con una aspa. El botón de canal. Este botón me permite cambiar automáticamente el canal o el monitoreo fetal 1 o monitoreo fetal 2, dependiendo del canal que yo quiera escuchar. Como ya se explicó anteriormente también, simplemente sirve para cambiar el sonido de uno o del otro, pero el monitoreo continúa. También se tiene por último el botón para el inicio de la medición de la presión invasiva. Automáticamente se inicia el monitoreo de la presión invasiva y aparecen los valores en pantalla, ¿no? Los cuales corresponden a la presión sistólica, diastólica y promedio. Para detener esta medición se vuelve a presionar el botón de presión invasiva y automáticamente se detiene. Se detiene y deja de hacer la medición. Para ingresar al menú se debe utilizar la perilla pulsadora, la cual debe llegar hasta el icono que se encuentra en la parte superior derecha del monitor. Pero antes se van a explicar los otros menús. En este caso, este menú con un símbolo de exclamación me permite visualizar eventos o alarmas que hayan ocurrido a lo largo del monitoreo. En este caso no me muestra nada porque no apareció ninguna alarma de ningún tipo. Con la perilla le doy a aceptar y continúo con el siguiente menú, el cual, como verán, tiene una gráfica muy similar a este botón print, lo cual indica que inmediatamente voy a habilitar la impresión del monitoreo de un intervalo de tiempo determinado. El siguiente icono me va a permitir acceder a un modo de visualización de los parámetros distinto, ¿no? En este caso se han deshabilitado la saturación de oxígeno y la SG. Aquí me deshabilita el monitoreo fetal para hacer solamente el monitoreo maternal, pero al lado derecho siempre se visualizan ambos parámetros que corresponden a los parámetros numéricos, tanto del feto como de la madre. Si se continúa, se retorna automáticamente a la pantalla principal. Este icono
o este pequeño menú me permite introducir los datos del paciente, ¿no? Es una personita. Para ingresar el número de identificación del paciente, simplemente se mueve la perilla hasta la parte que diga ID, se presiona la perilla y se eligen los valores que se van a introducir. En este caso son valores numéricos o también letras. Una vez terminado eso, selecciona la zona de Enter y se continúa a ingresar el nombre del paciente, ¿no? Y luego Enter. Una vez hecho eso, se acepta y automáticamente quedan almacenados los datos del paciente, que en este caso serían el número de identificación que se visualiza aquí en pantalla y el nombre. También se visualiza la fecha. Estos valores o parámetros van a aparecer en la impresión cuando se haga el monitoreo fetal. Continuamos y vamos a hacer el ingreso al menú. Menú Iniciar monitorización. Este menú me permite ajustar los parámetros que van a intervenir en la monitorización. En este caso viene la impresión, en el cual puedo configurar si voy a iniciar la impresión al momento de monitorizar los parámetros fetales y maternales. En este caso está apagado, pero si se enciende, se habilita automáticamente el monitoreo y el registro automáticamente. En el caso de la información de la madre, también se va a configurar si es que es posible hacer el registro por medio del papel o no se va a hacer el registro, ¿no? En este caso está como apagado, por lo tanto no se va a registrar. También se visualizan los niveles de volumen. Este es el volumen de la frecuencia cardíaca. En este caso es el volumen de la frecuencia cardíaca fetal. Por lo tanto, yo puedo configurar los niveles de volumen. Como estándar se encuentra en el nivel número 3, pero se puede configurar otros niveles, ¿no? Se puede configurar desde el nivel 1 hasta el nivel 10. Una vez configurado estos valores, se acepta y automáticamente queda almacenada en la memoria del sistema. El menú general, en el cual se va a hacer el ajuste general del monitor. Dice volumen de tecla, el cual me va a permitir configurar el volumen de la tecla. En este caso se encuentra bajo. Si se le pone en alto, se va a sentir el volumen más alto. Y se vuelve a configurar este valor abajo, se acerca y automáticamente baja el volumen de las teclas o del avance de la perilla. Música de inicio, que viene a ser el sonido inicial. Notas rápidas que se pueden escribir, en este caso se encuentra deshabilitado. Y otros parámetros opcionales que no vienen con el equipo. Alarma. En este caso, en este menú de alarmas, se puede hacer la configuración o el ajuste de los valores límites de las alarmas. En este caso, el mensaje de alarma, que viene a ser por texto, el volumen de alarma, que en este caso se encuentra en un nivel bajo, puede ser cambiado a nivel medio o nivel alto. La duración del silencio, que viene a ser el silencio de la alarma, que podría ser infinito, o sea, se silencia la alarma y ya no se vuelve a encender hasta que uno deshabilite la alarma manualmente. Puede ser por 1 minuto, 2 y 3. En este caso está habilitado como 3. Los menús correspondientes a la frecuencia cardíaca fetal, ¿no?, pueden habilitarse, ¿no?, de la siguiente manera. En este caso, la alarma o el menú de alarmas para la frecuencia cardíaca fetal tiene límites inferior, superior y también de retraso. Límite superior, el cual, si es que el feto tiene latidos mayores a los 160 latidos por minuto, inmediatamente se va a activar una alarma.
tanto visual como auditiva. Y del mismo modo, cuando los latidos fetales bajan a menos de 120 latidos por minuto, también se va a habilitar la alarma visual y auditiva. Los niveles de alarma se puede configurar nivel medio y alto. Una vez configurado todo esto, se da a aceptar y automáticamente queda configurado el nivel de alarma de la frecuencia cardíaca fetal. También se pueden configurar los parámetros de la madre, en este caso vendría a ser la frecuencia cardíaca de la madre, ¿no? La alarma del límite superior, la alarma del límite inferior y los niveles. En este caso el nivel se encuentra en nivel medio. La alarma se encuentra encendida, pero también se puede apagar. Lo recomendable es que se mantenga encendido. Una vez configurado todo esto, se da a aceptar. También se cuenta con límites de alarma de la saturación de oxígeno, límite inferior, límite superior, los cuales indican que si la saturación de oxígeno de la madre sube a más de 100% o baja a menos del 90%, se va a habilitar automáticamente la alarma visual y auditiva. También se puede habilitar o deshabilitar esta alarma, ¿no? Lo cual no se recomienda. Aceptar. Y los siguientes parámetros vienen a ser los límites de alarma para la presión sistólica, diastólica y promedio. Por último, se tiene los límites de alarma de la temperatura. En este caso se encuentra configurado límite superior de 39 grados centígrados y límite inferior de 36 grados centígrados. En caso de que la temperatura de la madre sobrepase estos valores límite, se va a activar automáticamente la alarma visual y auditiva. También se puede deshabilitar, pero no se recomienda. Aceptar, y esto es todo lo concerniente al menú de alarmas. Una vez configurado todo el menú de alarmas, se procede a aceptar y queda guardado todo lo correspondiente a las alarmas. El menú de grabación, que viene a ser el menú que me permite hacer la configuración de los parámetros de la impresión. En este caso se puede hacer la configuración de la velocidad de la impresión. Cuenta con hasta 3 velocidades, de 1 centímetro por minuto a 3 centímetros por minuto, ¿no? Teniendo como velocidad intermedia a 2 centímetros por minuto. Como estándar se tiene configurado el equipo a 3 centímetros por minuto. El tiempo. Este es el tiempo que se va a dar la impresión. En este caso está configurado como infinito, lo cual significa de que se va a detener la impresión solo cuando se presione el botón print otra vez y se deshabilite la impresión. El botón check impresión, que me permite hacer un chequeo del trazo. Valor inicial de la frecuencia cardíaca fetal, el cual me permite hacer un ajuste del trazo de la frecuencia cardíaca fetal cuando ésta se visualiza y o imprime. Este parámetro por lo general no se configura y se mantiene estándar. Pitido al fin de la impresión, el cual está configurado como bajo, que es como una alarma pequeña que me va a indicar que ha terminado la impresión. El trazado de latido es el que me permite hacer la impresión de la frecuencia cardíaca maternal. Se puede apagar o se puede encender. El trazado de la saturación de oxígeno de la madre, el cual se puede apagar y también se puede encender. Del mismo modo también se tiene el modo encendido o apagado de la impresión de la presión no invasiva, el cual es un parámetro medido de la madre. Una vez configurado todo esto, se presiona aceptar y se pasa al siguiente menú. El menú del feto. En este menú se puede configurar el volumen de la marcación del movimiento fetal. Se puede configurar la línea base, en este caso está configurado como 10, pero se tienen valores como 5, 10, 15 y 20. La ganancia, la cual me permite hacer el ajuste de la ganancia del trazo. En este caso se tienen valores desde el 1 hasta el 4. Una vez configurado todo esto, se procede a aceptar y listo. En el menú de monitorización de la madre se visualiza la
fuente HR o frecuencia cardíaca de la madre. Se puede hacer también la configuración del pulso. Se puede hacer la configuración del pulso. En el caso de no querer medir el pulso y querer ver la frecuencia cardíaca directamente, simplemente se acepta el ECG y automáticamente se ve el ECG. Este es el valor o frecuencia cardíaca que sale de acuerdo al ECG del paciente y el pulso medido de acuerdo a la saturación de oxígeno. Por lo tanto, en este caso, como estándar, se va a hacer la medición de la frecuencia cardíaca por medio del ECG. El volumen de la frecuencia cardíaca materna puede ser bajo, alto o apagado. Las unidades, en el caso de la presión invasiva, son milímetros de mercurio o kilopascales, pero viene configurado automáticamente como milímetros de mercurio. El ciclo de medición puede ser manual o automático, es decir, se puede ajustar la opción de la presión invasiva en modo manual o habilitación por medio del botón, o si no, se puede programar un tiempo de 1 hasta 480 minutos. Es decir, se puede programar el equipo para que haga la medición de la presión invasiva de modo manual o automático. Se puede hacer la configuración de la ganancia de la onda materna. Esto quiere decir que se hace la configuración de la ganancia de la ECG materna. Se puede poner también como automático, pero esto por lo general no se configura. Ajuste de la medición de la derivación ECG materno. Esto es el ajuste para ver qué derivada se va a visualizar en pantalla. Si se elige visualizar en pantalla la derivación número 1, se va a aceptar, se regresa y se va a visualizar la derivación número 1 y con una ganancia de X1. Se regresa al menú de la madre y se vuelve a configurar la derivación que se va a visualizar. En este caso se va a visualizar las unidades de la temperatura que está en grados centígrados, el cual puede ser configurable a grados Fahrenheit, pero como estándar se tiene la unidad de grados centígrados. También es conocida esta unidad como grados Celsius. Ahora se va a proceder a mostrar el modo de configurar la hora y la fecha. Se ingresa al menú hora y fecha y se va a configurar automáticamente el formato de la fecha, día, mes, año, o también se puede configurar año, mes, día y mes, día, año. Pero como nosotros manejamos día, mes, año, se configura día, mes, año. Ahora se puede configurar los valores de la fecha. En este caso estamos en el día 13. Luego el mes 2, está bien. Si se quiere elegir otro valor, se gira la perillita y se presiona. El año 2013, ok. Se continúa ahora a configurar el tiempo. En este caso es 18, que son las 6, y 51 con 28 segundos. Escala de tiempo, tiempo real, aceptar. Luego también se cuenta con un menú de sistema o ajustes de fábrica. Estos son ajustes que se van a hacer dependiendo de los permisos que se tienen de fábrica. Una vez visto todo lo que contiene el menú principal, se da el botón salir y automáticamente se retorna a la pantalla principal. En el caso de que se cuente con una pantalla táctil, es posible hacer el manejo más sencillo
puesto que no hay la necesidad de girar la perilla y hacer pulsaciones. Esto me permite manejar con mayor eficiencia el equipo. Pero se debe tener mucho cuidado al manipularlo, puesto que no se debe jugar con la pantalla ni tampoco se debe hacer presiones muy fuertes. El ingreso al menú, por ejemplo, menú de iniciar monitorización, menú imprimir apagado y luego aceptar. El manejo es el mismo, pero se evita tener que estar girando la perilla para seleccionar el menú que se quiere utilizar. Simplemente se hace presión encima del color azul o de los recuadros azules, ¿no?, para hacer el ingreso o la configuración de un parámetro. Así también se puede configurar, por ejemplo, los volúmenes de las frecuencias cardíacas fetales o la selección del canal que se va a utilizar, canal 1 o canal 2. Fallas comunes del equipo. En el caso de presentar problemas con la pantalla LCD y esta no enciende o no muestra ninguna imagen, es probable que haya problemas con el suministro de energía. Por eso se debe verificar el cable de alimentación, porque podría estar dañado. Así también se puede verificar si el enchufe está bien y se encuentra en buenas condiciones. También se debe verificar de que haya voltaje en las tomas. Otra posible causa podría ser que los fusibles están quemados, por lo tanto se deben medir y si que se encuentra uno quemado, reemplazar inmediatamente. Otra posible causa podría ser problemas con la tarjeta principal, por lo tanto se debe reemplazar la tarjeta principal. En el caso de que los fusibles se quemen sin ningún motivo al encender el equipo, esto podría deberse a un problema con el tablero de alimentación o la tarjeta de alimentación. También podría haber un cortocircuito con otras piezas. En caso de que la tarjeta de alimentación esté fallando, se debe hacer el reemplazo inmediato. En el caso de que se esté dando un cortocircuito entre componentes internos, se debe destapar el equipo y buscar el origen del mismo. En caso de que se dé un apagado brusco del equipo, esto podría ser debido a que el monitor está dañado, porque tal vez podría haber recibido un alto voltaje debido a problemas entre los picos de voltaje o de corriente de las tomas. En el caso de contar con una pantalla táctil y esta no funciona, podría deberse a que la pantalla táctil está deshabilitada o a que los cables que conectan la pantalla principal con la tarjeta principal de control no estén bien conectados. Una solución es que se revise la pantalla táctil, porque podría estar deshabilitada y simplemente se debe hacer configuración del sistema. Se debe también revisar los cables que conectan la pantalla con la tarjeta de control principal. En caso de que las teclas no funcionen, esto se debe a que el teclado no está bien conectado o que el teclado está dañado. Por lo tanto, en caso de que esté dañado, se debe reemplazar automáticamente, y en caso de que no esté bien conectado, se debe revisar internamente. En caso de que el papel de impresión no avance, se debe revisar de que haya papel en la gaveta y del mismo modo también colocarse el papel. En caso de que haya atasco de papel, se debe abrir la gaveta, sacar el papel y volver a hacer la carga de papel en la gaveta. También otra posible causa de que no haya avance de papel podría ser una falla de conexión de la impresora, por lo tanto se deben revisar los conectores. Otra falla podría ser también que el tablero de impresión esté fallando. En caso de que no se pueda dar la comunicación, probablemente podría deberse a que no haya una habilitación de los puertos o que haya un problema con la tarjeta de comunicación. Por lo tanto, se debe hacer o el reemplazo de la tarjeta o verificar si estos componentes están habilitados. En caso de que no se activan las alarmas audibles, podría haber un problema con el altavoz
y deben ser reemplazados. En caso de que la causa sea una alarma deshabilitada, es probable que falte habilitar. El indicador de alarma no funciona. Esto podría deberse a que los indicadores se encuentran defectuosos o a que el tablero indicador de alarma está averiado. Por lo tanto, estos componentes deben reemplazarse. En caso de que se aparezcan los mensajes Fetus Equip Malf, podría deberse a que hay un problema con el módulo de FM, por lo tanto debe verificarse las conexiones. En caso de que haya un problema con el módulo de SG, debe verificarse también la tarjeta y que esté todo bien conectado. Aparecerá el mensaje de ESG Equip Malf. En caso de que aparezca el mensaje NIBP Equip Malf, es probable de que haya un problema con el tablero de presión no invasiva, por lo tanto debe reemplazarse. En caso de que en pantalla aparezca un problema con nombre SG Equip Malf, es probable que haya un problema con el tablero de SG, por lo tanto debe reemplazarse. En caso de que aparezca el mensaje SP2 Equip Malf, es probable que haya un problema con la tarjeta de control de la saturación de oxígeno, por lo tanto esta debe reemplazarse. En caso de que haya fallas con el monitoreo de frecuencia cardíaca o TOCO, es probable que haya problemas con las tarjetas, ¿no?, del módulo FM, por lo tanto debe reemplazarse. En caso de que haya falla del monitoreo de SG de la madre, es probable que también sea un problema con la tarjeta SG, por lo tanto debe reemplazarse. Del mismo modo, si aparecen fallas con el monitoreo de la saturación de oxígeno, de la presión invasiva y la temperatura, debe deberse a las tarjetas respectivas de cada uno de los módulos, por lo tanto estas deben verificarse y en todo caso reemplazarse. Limpieza y cuidados. Para conservar el equipo en buen estado, se debe hacer una limpieza frecuente de la superficie del equipo. Para ello se necesita utilizar un paño suave, libre de pelusas y que no sea abrasivo. Luego se procede a hacer la limpieza de la siguiente manera. Se puede utilizar un limpiador de computadoras, puesto que es la solución más apropiada para este tipo de superficies. Del mismo modo, también se puede utilizar un limpiador de pantallas para computadora para hacer la limpieza de la pantalla del monitor. Cabe resaltar de que se debe tener mucho cuidado en el caso de la pantalla, puesto que es la parte más sensible del equipo. Ahora, en el caso de hacer la limpieza del compartimiento de la impresora, primero se debe quitar el papel, el cual se quita de la siguiente manera. Para ello, en la parte inferior se encuentra con un orificio por el cual se mete el dedo y el papel automáticamente sale. Se retira el papel y luego se procede a hacer la limpieza interna del compartimiento. También se procede a limpiar el rodillo y luego se tapa otra vez el equipo. Al momento de manipular el monitor que cuente con pantalla táctil, este debe manipularse con mucho cuidado. No debe hacerse presiones muy fuertes o golpes, puesto que esto deteriora automáticamente la pantalla. Además, las presiones deben ser suaves, utilizando solo la yema de los dedos, puesto que no se necesita hacer demasiada presión. Términos de garantía. Los monitores de la marca ERA deben utilizar partes y componentes de la misma marca. Si se utilizan otras partes y componentes que no pertenezcan a esta marca, se perderá automáticamente la garantía. Por lo tanto, se recomienda, en caso de que haya algún desperfecto o falla en el equipo, comunicarse con la empresa A. Jaime Rojas, la cual va a atender a sus reclamos y o consultas. Así también se pueden comunicar con el servicio técnico, el cual les va a ayudar a manejar mejor su equipo y hacer mejor su procedimiento.